La mayoría de personas que están viendo este video han intentado cambiar un hábito al menos una vez en su vida. Probablemente más de una vez, probablemente muchas veces. Y la mayoría ha fallado, no porque sean débiles, no porque no lo hayan intentado con ganas, no porque no tuvieran la información correcta, sino porque nadie les dijo la verdad sobre cómo funcionan realmente los hábitos. Nadie les explicó lo que pasa dentro del cerebro cuando intentas cambiar. Nadie les advirtió de las trampas invisibles que hacen que el 80% de las personas abandonen antes de ver resultados. Y hoy eso cambia, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es lo que los libros de productividad te venden. No es la versión optimista y motivadora que se viraliza en redes sociales. Es la versión real, la que incomoda, la que explica por qué has fallado antes y la que, si la entiendes de verdad, puede cambiar completamente la manera en que te acercas al cambio de ahora en adelante. Empieza por entender algo que casi nadie dice en voz alta. Los hábitos no son sobre disciplina. Los hábitos son sobre identidad. Y mientras no entiendas eso, puedes tener el sistema más perfecto del mundo. Puedes leer todos los libros, seguir todos los consejos, construir todas las rutinas matutinas que quieras. Y aún así, vas a terminar exactamente en el mismo lugar donde empezaste. Porque el problema nunca fue la táctica. El problema siempre fue quién crees que eres. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien lleva 20 años fumando y le ofrecen un cigarrillo en una fiesta y dice que no, ¿cuál es la diferencia entre dos tipos de respuesta posibles? La primera persona dice, no gracias, estoy intentando dejar de fumar. La segunda persona dice, no gracias, yo no fumo. Esas dos respuestas parecen casi idénticas, pero la diferencia entre ellas es la diferencia entre una persona que está luchando contra un hábito y una persona que ya cambió. La primera persona todavía se identifica como fumador que está haciendo un esfuerzo. La segunda ya construyó una nueva identidad. Ya no es alguien que fuma, es alguien que no fuma. Y actuar consistente con esa identidad ya no requiere fuerza de voluntad. Requiere simplemente ser quien es. Eso es lo que nadie te dice. Los hábitos duraderos no se construyen desde la acción hacia afuera. Se construyen desde la identidad hacia adentro. Primero decides quién quieres ser, y luego cada pequeña acción se convierte en un voto a favor de esa identidad. ¿Quieres ser alguien que cuida su cuerpo? Cada vez que eliges caminar en lugar de quedarte sentado, le dices a tu cerebro que eso es lo que hace alguien como tú. ¿Quieres ser alguien que lee? Cada página que terminas, por corta que sea la sesión, es evidencia que le das a tu mente de que eso es parte de tu identidad. Los hábitos no crean la identidad. La identidad crea los hábitos. Y cambiar en el orden equivocado es exactamente por qué la mayoría falla. Y aquí viene la parte más peligrosa de todo esto. La motivación es una mentira. No en el sentido de que no exista, sino en el sentido de que no es lo que crees que es. Y confiar en ella como mecanismo principal de cambio es una trampa casi garantizada de fracaso. La motivación es un estado emocional, y los estados emocionales son, por definición, temporales. Fluctúan, dependen del sueño que dormiste, de cómo resultó el día, de si tuviste una conversación difícil esa mañana, de si el clima está bien o mal, de si el vídeo motivador que viste todavía resuena en tu cabeza o ya se disipó. Depender de la motivación para mantener un hábito es como depender del clima para tu fuente de energía. Algunos días hay sol, muchos días no lo hay. Las personas que mantienen hábitos por años no son las que se sienten motivadas todos los días. Son las que aprendieron a actuar exactamente igual los días en que no tienen ganas que los días en que sí. Porque entienden algo fundamental. La acción no sigue al sentimiento. El sentimiento sigue a la acción. No esperas sentirte listo para hacer ejercicio. Haces ejercicio y después te sientes bien por haberlo hecho. No esperas sentirte inspirado para trabajar en tu proyecto. Te sientas, empiezas y la inspiración aparece como resultado del movimiento, no como condición previa. Esta inversión en el orden lo cambia todo. Porque si necesitas motivación para empezar, nunca vas a empezar de manera consistente.
Pero si entrenas el hábito de actuar independientemente de cómo te sientes, la consistencia deja de depender de una variable que no puedes controlar. El problema es que esto se siente mal al principio. Actuar sin ganas se siente como mentirte a ti mismo, como forzar algo. Y el cerebro, que siempre busca el camino de menor resistencia, te da argumentos perfectamente razonables para no hacerlo hoy. Mañana lo haré con más energía. Hoy no estoy en el estado adecuado. No tiene sentido hacerlo si no lo voy a hacer bien. Esos argumentos son el hábito viejo defendiendo su territorio. Y tiene mucho territorio que defender. Hablemos de lo que realmente pasa en el cerebro cuando intentas construir un hábito nuevo. Porque si entiendes la biología, dejas de culparte cuando las cosas se complican. Todo hábito, sin excepción, sigue el mismo ciclo neurológico. Una señal dispara un comportamiento que produce una recompensa. Y cuando ese ciclo se repite suficientes veces, el cerebro lo automatiza. Construye una conexión neuronal que con el tiempo se vuelve más rápida, más eficiente, más automática. Esto es lo que los neurocientíficos llaman mielinización. La mielina es una capa de grasa que recubre las conexiones neuronales que se usan frecuentemente, haciendo que la señal viaje por ellas mucho más rápido. Es literalmente el cerebro construyendo una autopista donde antes había un camino de tierra. Y esa es exactamente la razón por la que los hábitos viejos son tan difíciles de abandonar. No es debilidad moral. No es falta de carácter. Es que esos hábitos viejos tienen autopistas neuronales construidas durante años, décadas, a veces toda una vida. Y el hábito nuevo que estás intentando instalar apenas tiene un camino de tierra sin pavimentar. La primera vez que haces algo diferente, el cerebro tiene que trabajar mucho. Consume energía, se siente incómodo, parece lento y torpe. Y el hábito viejo, brillante y eficiente y automático, sigue ahí, disponible, fácil, sin ningún costo aparente. Por eso el cambio se siente tan duro al principio. No es que estés fallando, es que estás pavimentando. Y pavimentar es lento. Y hay días en que parece que no avanzas. Y hay días en que parece que retrocediste. Pero si sigues, el camino se hace más fácil. No porque la acción cambie, sino porque el cerebro cambia, porque la conexión se fortalece, porque lo que antes requería esfuerzo consciente empieza a volverse automático. El problema es que la mayoría abandona exactamente en el momento más difícil, que es el periodo entre cuando el hábito nuevo todavía no es automático y cuando el entusiasmo inicial ya se agotó. Ese valle del medio, esa zona gris donde ya no hay novedad, pero todavía no hay automatización, es donde mueren la mayoría de los intentos de cambio. Y nadie te lo advierte, porque nadie quiere decirte que el cambio tiene un periodo de máxima dificultad, justo en el momento en que menos te sientes motivado para continuar. La mayoría nunca entenderá esto, y por eso volverán a empezar desde cero una y otra vez. Hay una ilusión muy poderosa en la cultura del desarrollo personal, que hace un daño enorme y que es necesario nombrar con claridad. La ilusión de que el cambio es lineal, que si hoy haces ejercicio y mañana haces ejercicio y pasado mañana haces ejercicio, el progreso va subiendo en línea recta hacia arriba, como en un gráfico de ventas de una empresa exitosa. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es mucho más parecido a esto. Al principio hay entusiasmo. Las primeras semanas funcionan relativamente bien porque hay novedad, porque hay el impulso del inicio, porque aún estás en la etapa en que el proyecto se siente nuevo y lleno de posibilidades. El cerebro libera dopamina ante lo nuevo, y esa dopamina se confunde con evidencia de que este tiempo sí va a ser diferente. Pero luego la novedad desaparece. La vida cotidiana vuelve con toda su complejidad. Hay un día difícil en el trabajo. Hay una semana donde todo parece más urgente que el hábito que estás tratando de construir. Hay un día que fallas, y luego otro. Y luego el crítico interno aparece con su resumen habitual,
de por qué estás destinado a no cambiar nunca. Y ahí, exactamente ahí, es donde ocurre algo que determina todo lo que sigue. Un grupo de personas toma el fallo como evidencia de que no pueden, y abandonan. El otro grupo toma el fallo como parte inevitable del proceso, y siguen. No porque los del segundo grupo sean más fuertes o más disciplinados por naturaleza, sino porque entienden algo que los del primer grupo no. La consistencia no significa perfección, significa recuperación rápida. El hábito no lo construye el día que todo sale perfecto. Lo construye la velocidad con la que vuelves después de fallar. Fallar un día no rompe un hábito, pero decidir que ese fallo lo define todo, sí. Y esto conecta directamente con una de las trampas más sofisticadas que existen en el mundo del cambio de hábitos, y que tiene un nombre muy específico: la trampa del todo o nada. La trampa del todo o nada es la creencia inconsciente de que si no puedes hacer las cosas perfectamente, es mejor no hacerlas en absoluto. ¿No tienes tiempo para la hora de ejercicio completa? Entonces no vas. ¿No puedes leer los 30 minutos completos? Entonces no abres el libro. ¿No puedes comer perfectamente saludable en esa comida? Entonces el día está perdido y comes lo que sea el resto del día. Esa lógica parece razonable, parece estricta, parece la de alguien que tiene estándares, pero es exactamente lo contrario. Es la lógica del sabotaje disfrazado de perfeccionismo. Porque 10 minutos de ejercicio son infinitamente mejores que 0 minutos. 5 páginas de un libro son infinitamente mejores que ninguna. Una comida menos perfecta en un día de 100 no define el resultado de ese día. Lo que el cerebro necesita para construir un hábito no es intensidad, es señal, es repetición. Es que el ciclo se complete, aunque sea en versión reducida. Porque lo que el cerebro registra es que ocurrió, no cuánto tiempo duró. La persona que hace 10 flexiones cada día durante un año construye más que la persona que hace una rutina completa de 45 minutos durante 3 semanas y luego abandona. No porque 10 flexiones sean suficientes como entrenamiento, sino porque 10 flexiones todos los días durante un año construyen la identidad de alguien que hace ejercicio. Y esa identidad, con el tiempo, lleva a más, siempre. La regla que cambia esto en la práctica es simple y poderosa. Nunca faltes 2 días seguidos. Un día que fallas es un accidente. 2 días seguidos es el inicio de un nuevo hábito. El hábito de no hacerlo. No permitas que el accidente se convierta en patrón, y para eso, la única regla que importa es volver al día siguiente. No con culpa, no con promesas exageradas de compensar, simplemente volviendo. Y aquí es donde la mayoría fracasa de la manera más costosa. Sobreestiman lo que pueden cambiar en un mes y subestiman lo que pueden cambiar en un año. Vivimos en una cultura de resultados instantáneos. Todo rápido, todo ahora, todo con poco esfuerzo y muchos resultados. Y esa cultura ha distorsionado completamente la expectativa de tiempo que las personas tienen sobre el cambio real. Escuchas que un hábito se forma en 21 días. Eso es un mito que se popularizó mal basado en una observación de un cirujano plástico de los años 60 que notaba que sus pacientes tardaban aproximadamente ese tiempo en acostumbrarse a su nueva apariencia. No tenía nada que ver con la formación de hábitos. Los estudios reales, los que midieron el comportamiento de personas reales durante periodos extensos, encontraron que el tiempo promedio para que un comportamiento se vuelva automático es de 66 días. Y el rango real va desde 18 días para hábitos muy simples hasta más de 250 días para hábitos complejos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que si llevas 2 meses intentando algo y todavía no se siente automático, no estás fallando. Estás exactamente donde deberías estar. Estás en el proceso normal. El problema no es tu capacidad. El problema es que nadie te dijo cuánto tiempo realmente tarda. Y cuando las expectativas no corresponden con la realidad, la persona interpreta la demora como fracaso y abandona justo antes de cruzar el umbral donde las cosas empiezan a volverse más fáciles. Es como si plantaras una semilla, la regaras durante semanas sin ver nada en la superficie, y justo antes de que la planta esté lista para brotar, decidieras que esa semilla nunca va a crecer y la abandonaras. Debajo de la superficie, durante todo ese tiempo,
El sistema neurológico se estaba organizando. Las conexiones se estaban reforzando. La automatización estaba avanzando. Pero como no podías verlo, concluiste que no estaba ocurriendo. Hay algo que nadie quiere decirte porque es incómodo y porque va en contra del mensaje de autoayuda que vende más. El entorno importa más que la fuerza de voluntad. Puedes tener la determinación más poderosa del mundo. Puedes tener la claridad de propósito más sólida que hayas tenido en tu vida. Puedes haber leído todos los libros, seguido todos los consejos, tomado todas las decisiones correctas. Y si tu entorno está diseñado en tu contra, vas a perder. Porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Los estudios muestran que se agota con el uso, igual que un músculo que se cansa. Cada decisión que tomas durante el día consume una pequeña cantidad de ese recurso. Y cuando el tanque está bajo, cuando llegas al final del día agotado, tomado y estresado, el hábito que depende de fuerza de voluntad para activarse es el primero en caer. Las personas más exitosas en términos de hábitos no son las que tienen más fuerza de voluntad, son las que necesitan menos fuerza de voluntad, porque diseñaron su entorno para que la opción correcta sea también la opción más fácil. El que quiere comer saludable no confía en su fuerza de voluntad cuando tiene hambre a las 10 de la noche. Diseña la cocina para que la fruta esté al frente del refrigerador y la comida procesada esté escondida o directamente no esté en casa. La decisión correcta ya está tomada de antemano. Ya no requiere esfuerzo en el momento. El que quiere leer antes de dormir no confía en que va a tener ganas cuando esté cansado. Pone el libro en la almohada. Saca el teléfono del cuarto. La opción disponible ya es la opción que quiere elegir. El que quiere hacer ejercicio en la mañana no confía en su motivación al despertar. Deja la ropa deportiva preparada la noche anterior, junto a las zapatillas, junto a la botella de agua. La fricción de empezar ya casi no existe. Esto es lo que significa diseñar el entorno a tu favor. Reducir la fricción de los comportamientos que quieres repetir. Aumentar la fricción de los que quieres eliminar. No es trampa, no es debilidad. Es entender cómo funciona el cerebro y trabajar con él en lugar de contra él. Si quieres construir hábitos que duren, no te preguntes cómo vas a tener más fuerza de voluntad. Pregúntate cómo puedes diseñar tu vida para que la fuerza de voluntad no sea necesaria. Si este vídeo te está haciendo ver algo que no habías visto antes sobre por qué has fallado en el pasado, suscríbete ahora, porque en este canal hablamos de psicología y mentalidad de esta manera, sin adornar la realidad, sin venderte motivación barata, con la verdad que realmente te sirve. Y lo que viene después de esto es igual de importante. Necesito hablar de algo que se llama recompensa, porque es la parte más malentendida de toda la ecuación de los hábitos. El cerebro no aprende de la acción. El cerebro aprende de la anticipación de la recompensa. Lo que consolida un circuito neuronal no es que hagas algo, sino que hagas algo y tu cerebro registre que hubo un beneficio, un alivio, un placer, una reducción de malestar, algo que valió la pena. Y si la recompensa del hábito que estás intentando construir tarda semanas o meses en aparecer, como ocurre con el ejercicio, con la alimentación saludable, con el ahorro, con casi cualquier hábito que genuinamente transforma la vida a largo plazo, el cerebro tiene un problema. Porque el cerebro está diseñado para aprender de recompensas inmediatas. La parte más primitiva del cerebro, la que tiene el poder real sobre el comportamiento automático, no entiende el concepto de beneficio a largo plazo. Entiende ahora, entiende hoy, entiende el alivio o el placer que llega en los próximos segundos o minutos. Por eso los hábitos que ofrecen recompensa inmediata son tan fáciles de instalar. La cajetilla de cigarrillos. El teléfono con sus notificaciones. La comida procesada diseñada para activar los centros de placer del cerebro con precisión industrial. Todos ofrecen su recompensa en segundos, y el cerebro aprende a buscarlos con una velocidad y una fuerza que ninguna intención consciente puede competir fácilmente. Y por eso los hábitos que más te benefician a largo plazo son los más difíciles de construir. No porque sean difíciles en sí mismos,
sino porque su recompensa real llega demasiado tarde para que el mecanismo natural de aprendizaje del cerebro la asocie con el comportamiento. La solución, y esto es algo que muy poca gente hace conscientemente, es crear recompensas inmediatas artificiales para los hábitos que quieres instalar. No premios elaborados ni sistemas complicados. Algo tan simple como permitirte escuchar un podcast que te encanta solo mientras haces ejercicio. Crear una pequeña celebración interna, una frase mental, un gesto, algo que le diga a tu cerebro: hiciste bien, en el momento exacto en que completaste la acción. Marcar una casilla en un calendario físico, donde puedas ver la cadena de días consecutivos que estás construyendo, porque la vista de esa cadena se convierte en su propia recompensa. Cualquier cosa que le dé a tu cerebro una señal positiva inmediata después del comportamiento que quieres consolidar, acelera el proceso de automatización. No lo reemplaza, no lo hace fácil de golpe, pero lo acelera. Y en un proceso que ya de por sí es lento, cualquier aceleración importa. Hablemos de algo que casi nadie menciona cuando habla de hábitos, pero que es absolutamente crítico: el papel del contexto y de las señales. Tus hábitos no existen en el vacío. Están profundamente anclados a contextos específicos, a momentos específicos del día, a lugares específicos, a emociones específicas, a personas específicas. Fumar después del café. Comer con ansiedad cuando hay estrés. Revisar el teléfono en el primer momento de aburrimiento. Procrastinar cuando la tarea parece abrumadora. Esas combinaciones de señal y comportamiento están tan entrelazadas en el cerebro que la señal sola, sin que hayas tomado ninguna decisión consciente, ya activa el impulso hacia el comportamiento. Es automático, es reflejo. Y esto tiene una implicación muy concreta para cuando intentas cambiar. Si quieres eliminar un hábito, la estrategia más efectiva no es luchar contra el comportamiento en el momento en que aparece el impulso. Eso es pelear en el momento en que el hábito ya tiene toda la ventaja. La estrategia más efectiva es interrumpir la señal antes de que active el ciclo. El hábito de comer en exceso ocurre siempre frente al televisor por la noche. El problema no es la comida, es la señal. El televisor más el sofá más la noche es la combinación que dispara el ciclo. Interrumpe la señal y el impulso se reduce drásticamente. Come en la mesa aunque lo que estés viendo sea el mismo programa. Cambia el contexto. El cerebro necesita la señal completa para activar el ciclo con toda su fuerza. ¿El hábito de revisar el teléfono ocurre en los primeros segundos de despertar? La señal es el teléfono mismo sobre la mesita de noche. La solución no es más fuerza de voluntad a las 6 de la mañana, cuando el cerebro apenas está funcionando. La solución es poner el teléfono en otra habitación la noche anterior. Eliminar la señal antes de que el ciclo pueda iniciarse. Y al revés, si quieres construir un hábito nuevo, busca o crea señales poderosas que lo disparen. El libro sobre la almohada es la señal de leer antes de dormir. Las zapatillas junto a la cama son la señal del ejercicio matutino. El vaso de agua en el escritorio es la señal de hidratarse durante el trabajo. Las señales no garantizan el comportamiento, pero lo hacen mucho más probable. Y en el trabajo de construir hábitos, hacerlo más probable es ya una victoria enorme. Y aquí viene algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario decir. Los hábitos que más necesitas cambiar son probablemente los que más resistencia interna vas a sentir cuando intentes cambiarlos. Y esa resistencia no es aleatoria. Es proporcional a cuánto te está sirviendo ese hábito que quieres eliminar, aunque te esté sirviendo de una manera que no quieres reconocer. Los psicólogos lo llaman función del comportamiento. Todo comportamiento, incluso el más destructivo, cumple alguna función para quien lo hace. Alivia una emoción, reduce una tensión, satisface una necesidad, aunque sea de manera disfuncional. La persona que come en exceso cuando está estresada no tiene un problema de alimentación, tiene un problema de gestión del estrés. La comida es la solución que encontró, no el problema en sí.
La persona que procrastina no tiene un problema de organización, tiene un problema de regulación emocional. La procrastinación es una manera de evitar la ansiedad que genera la tarea difícil. La persona que se queda en relaciones que no la hacen bien no tiene un problema de baja autoestima solamente. Tiene un miedo real a la soledad o al cambio que el hábito de quedarse satisface de manera inmediata, aunque le cueste mucho a largo plazo. Si intentas cambiar el comportamiento sin entender la función que cumple, vas a luchar contra el síntoma y no contra la causa. Y el síntoma va a volver, con otro nombre, con otra forma, pero va a volver. Porque la necesidad que satisfacía sigue ahí sin resolver. La pregunta que muy poca gente se hace antes de intentar cambiar un hábito es: ¿qué necesidad real está cubriendo este comportamiento? ¿Qué emoción está aliviando? ¿Qué malestar está evitando? Porque cuando sabes la respuesta a esas preguntas, puedes buscar una manera más saludable de satisfacer esa misma necesidad, no eliminar la necesidad. Redirigir cómo la satisfaces. Ese es el trabajo profundo, el que no aparece en los libros de productividad de tapadura, el que requiere honestidad brutal consigo mismo, pero es el único que produce cambios que realmente duran. Todo lo que hemos hablado hoy apunta hacia una verdad que quiero que te lleves grabada en la mente. Los hábitos no son el destino, son el resultado de cómo está configurada tu mente ahora mismo. Y la mente se puede reconfigurar, pero para reconfigurarla de verdad, necesitas abandonar 3 creencias que el mundo del desarrollo personal te ha vendido y que son, con toda honestidad, falsas. La primera, que el cambio depende de la motivación. No depende. Depende de sistemas, de entornos y de la decisión de actuar independientemente de cómo te sientes. La segunda, que si has fallado antes es porque no tienes lo que se necesita. Eso es mentira. Has fallado antes porque nadie te enseñó cómo funciona realmente el proceso. Y ahora lo sabes. La tercera, que el cambio es rápido si lo haces bien. No lo es. El cambio real es lento, no lineal, lleno de retrocesos, y completamente posible si entiendes que los retrocesos son parte del camino y no el final del camino. La persona que logra cambiar no es la que nunca falla, es la que entiende el proceso lo suficientemente bien como para no rendirse cuando la dificultad llega. Y la dificultad siempre llega, sin excepción. Pero cuando llegas al otro lado, cuando lo que antes requería esfuerzo consciente empieza a volverse automático, cuando un día te das cuenta de que ya no estás luchando contra el hábito, sino simplemente siendo la persona que eres, entiendes por qué valió la pena no rendirse en los momentos más difíciles. No porque haya sido fácil, sino porque no fue fácil y lo hiciste de todas formas. Eso es lo que construye el carácter real. No los días en que todo sale bien, los días en que nada sale bien, y de todas maneras te levantas y haces lo que tenías que hacer. Escríbeme en los comentarios, ¿cuál es el hábito que más veces has intentado construir o eliminar y que no has logrado sostener? Quiero que lo nombres, porque nombrarlo con honestidad ya es el primer paso para entender qué ha estado pasando realmente. Y si este video te dio claridad que no tenías antes, suscríbete ahora mismo, porque en este canal seguimos hablando de psicología, mentalidad y cambio real de esta manera, sin filtros, sin promesas vacías, con la verdad que realmente sirve para construir una vida diferente. Nos vemos en el próximo video. Share Project Contents EPNSH, created by you. Add PDFs, documents, or other text to reference in this project.